¿Sale? Entonces, pues ese es mi correo, yair.remigio@ujad.mx y vamos a empezar. Em, la combinatoria pues se trata de contar cosas, contar casos, contar eventos, en general contar, pero hay una partecita también que está muy relacionada con dos conceptos de los que quiero hablar el día de hoy, y esos son el principio de casillas y teoría de grafos. No voy a empezar con lo más elemental de combinatoria, que pues es ley de la suma, ley del producto, o regla de la suma, regla del producto, o el principio aditivo, principio multiplicativo, como lo conocen algunos. Ni voy a hablar tampoco de combinaciones ni de permutaciones, porque entiendo de que aquí hay profesores que en otras ocasiones nos han acompañado y pues son temas que en alguna otra ocasión ya lo he visto, pero al final les voy a recomendar unos videitos de unos entrenamientos que he tenido con los muchachos que están, con los niños o muchachos que están entrenando para la Olimpiada Nacional. Y en la medida de lo posible, pues vamos a hablar muy poco de combinaciones realmente, permutaciones y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, pues digamos que el contenido de la plática, o que la plática más bien, va a ser autocontenida, casi toda. Eh, entonces, bueno, voy a empezar con que es uno de los principios básicos de la combinatoria, que es el principio de casillas, o el principio del palomar, o también se le conoce como el principio de Dirichlet. Y lo que dice es que si tengo n más 1 objetos, y los quiero acomodar en n casillas o en n lugares, pues entonces forzosamente en alguna de las casillas va a haber más de un objeto. ¿Sale? Y eso uno dice, bueno, pues sí, ¿no? O sea, este, pues tengo más objetos que casillas o más objetos que lugares, entonces en algún lugar tengo que repetir y meter uno más, ¿no? Si quiero acomodarlos todos, ¿va? Si ya saben o si quieren hablar de funciones, pues esto lo único que está diciendo es que una función de un conjunto con n más 1 elementos, eh, una función con dominio un conjunto de n más 1 elementos y contra dominio un conjunto de n elementos no puede ser inyectiva, ¿vale? O sea, forzosamente a uno de los objetos lo tengo que poner en un lugar que ya estaba ocupado, en una casilla que ya estaba ocupada. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo funciona esto. Vale. Entonces yo sí les voy a pedir pues que participen, porque pues esto es un taller, ¿no? Curso taller. Entonces la idea también es que ustedes vayan experimentando lo que sienten sus estudiantes o lo que sienten los muchachos cuando entrenan, cuando tienen entrenamientos de Olimpiada. Entonces, bueno, este es el primer ejemplo o ejercicio que vamos a resolver. En un grupo de 3 personas hay dos del mismo sexo. ¿Quién me dice por qué? Aprovechen porque vamos a ir del más fácil al más difícil, ¿eh? Porque solamente pues hay dos tipos de personas, entonces pues una tiene que repetirse. Hay hombre y mujer, entonces el tercero tiene que ser un hombre o tiene que ser una mujer. Exacto, exacto. Entonces, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Es que me dejó de aparecer el cuadrito rojo del Zoom donde uno está compartiendo pantalla. Exacto, ¿no? Entonces aquí uno identifica rápidamente cuáles son sus objetos, entre comillas, y cuáles son sus casillas, ¿no? O lugares. Entonces, como decía Diana, creo que fue la que habló, a Diana sí la conozco, los objetos, pues, son las personas,
Y las casillas, pues es el sexo de las personas y nada más hay dos, ¿no? Hombre o mujer. Entonces, si queremos, a- digamos, clasificar a las personas por su sexo, pues ponemos una casilla que es hombre o masculino, otra casilla que es femenino, y entonces, pues las tres personas, alguna tiene que repetir, ¿no? Entonces, forzosamente hay al menos dos del mismo sexo, ¿vale? A ver Problema 2. Si se realizan 12 tiradas con dos dados, entonces en al menos dos de tales tiradas se obtiene la misma suma de puntos. ¿Cómo argumentarían esto? Pues porque los dados tienen 6 caras, entonces tenemos 6 y 6, son 12, pues se debería repetir en el dado caso que cayera una vez cada cara. No Mm, necesariamente tiene que ser la misma cara. Por eso, como dice que al menos dos de tales tiradas obtienen la misma, a ver cómo dice. en al menos dos de tales tiradas se obtiene la misma suma de puntos. Ah, la Es la misma misma suma. suma, no dice Ok. el mismo, la misma cantidad. No dice la misma Ah, cantidad, ya vi, dice. ya vi, ya vi. Es que Yo no puedo escribir alcanzaba a 5, leer. 3 y 4 y son 8. Y es la misma suma de puntos. Ujú. Entonces, ¿cómo lo argumentan? Las sumas, hola, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Es que las sumas de Sí, puntos pueden ser desde 2 hasta 12. Hay 11 diferentes sumas y se tira 12 veces. Entonces hay una vez más que los Sí, Exacto, posibles objetos, exacto. casillas. Bueno, tres ¿Quién, veces. quién habló? ¿Quién dijo la respuesta? Hola, yo, Israel. Israel. Muy Sí, bien, veo así. que no se ilumina aquí. Bueno, es que yo no los Hola. puedo ver porque como tengo compartido en mi pantalla, como estoy presentando la pantalla, entonces no puedo ver a nadie, ¿no? Pero muy bien, Israel. Entonces ese es la argumentación, ¿no? Mis objetos en este caso pues son los 12, las 12 tiradas, ¿sale? Las 12 tiradas de dados. Y mis casillas pues son las posibles sumas. Y como dijo Israel, pues las posibles sumas empiezo en 2. Lo más, la suma más pequeña que puedo tener es 2 porque pues es la de uno más uno, ¿no? 1 más 1. Es la de uno más uno. O sea, no puedo tener uno porque pues estoy tirando dos dados. No hay cara cero. No hay cara cero, exacto. Entonces, pues va 2. El 3 pues 2 más uno más 2 dependiendo como lo vean. Y así hasta llegar a lo que había dicho Diana, que era el 12 que es cuando los dos dados caen en 6. Entonces su suma es 12, ¿vale? Eh, bueno, entonces, pues como ustedes pueden contar, si las casillas son las posibles sumas, pues hay 11 opciones. Y como yo estoy tirando 12 veces los dados, o sea, mis objetos son las 12 tiradas, pues forzosamente, eh, pues hay dos sumas que se deben repetir, ¿no? ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Todos? Sí, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, a veces lo complicado es ir identificando quiénes son los objetos, quiénes son las casillas, ¿vale? Y eso es pues digamos, ese es el problema principal en todos estos tipos de problemas, ¿no?
o la cuestión fundamental en todos estos tipos de problemas. Identificar quiénes son los objetos, quiénes son las casillas. A ver, por ejemplo, demuestre que en un conjunto de 5 puntos en el plano, todos con coordenadas enteras, existen 2 cuyo punto medio también tiene coordenadas enteras. ¿Sí saben cuál es el punto medio de dos puntos en el plano? A ver, déjenme aquí tengo esto. A ver, entonces, si ustedes tienen 2 puntos en el plano, digamos A, B, C, D, y los pueden situar en el plano, el punto medio de estos dos, pues es el que se obtiene así. Toman el segmento de recta que determinan estos dos, y el punto medio es el que está a la mitad, y resulta que tiene coordenadas A más C entre 2 Y y B más D entre dos. entre 2. Ese es el punto medio. Punto medio de un segmento. El punto medio de los 2 puntos en el plano. Entonces, ¿cómo hacemos Demuestre que en un conjunto de 5 puntos en el plano, todos con coordenadas enteras, existen 2 cuyo punto medio también tiene coordenadas enteras. Ya no es tan evidente, creo, ¿verdad? ¿O sí? A ver. Espero que tengan en la mano papel y lápiz para que puedan estar haciendo cuentas e intentándolos. Creo que sería porque al momento de hacer la suma del punto medio, si son pares, por ejemplo, pues la suma es par y es divisible entre 2. Pero lo mismo que si es impar, porque, o sea, si sumamos 2 impares a la vez, pues eso da par y es divisible entre 2. Creo. Exacto. A ver, más o menos por ahí va, creo que habló Claudia. ¿Claudia? Claudia. Hola, profe. Sí, Claudia. Ok. Hola, Claudia. Sí, tiene algo que ver con eso, ¿no? A ver, como el punto medio entre 2 puntos del plano está dado de esta forma, A más C entre 2, B más D entre 2, pues entonces si queremos que sea un numerito entero, si queremos que sea entero, ¿sale? Y que sea entero, pues los números que tengo aquí, y deberían de ser divisibles por 2, ¿vale? Deberían de ser divisibles por 2. Y pues una opción, o más bien las dos opciones que tengo para que sean divisibles por 2, es que más bien A y C son pares o impares, ¿sale? Sí, porque coordenada A1 y C2 daría 3 entre 2, 1.5. Ajá, entonces ambos deben de ser o pares o impares, ¿no? Y eso lo decimos como que A y C tienen la misma paridad. Tienen la misma paridad. Es decir, o bien los dos son pares, o bien los dos son impares. Pero lo mismo B y D. B y D deben de tener la misma paridad. O los dos son pares, o los dos son impares. ¿Vale? Entonces, si queremos que el punto medio tenga
coordenadas enteras, pues necesitamos que tanto A, C tengan la misma paridad, pero también B y D tengan la misma paridad. Ok, entonces ya que nos dimos cuenta de eso, ahora sí, ¿quiénes son nuestros objetos? ¿Quiénes son nuestras casillas? Pues tenemos 5 puntos, ¿no? Entonces las entradas son de la forma par impar o impar par o par par o par impar impar, perdón, y va a haber uno que se repite. Entonces siempre vamos a tener la opción de tomar 2 puntos en donde la entrada A y C y B y D sean de la misma paridad. Exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces sí, el argumento va más o menos así, ¿no? Sabemos que el punto medio de AB y CD es lo que ya dijimos, A más C entre 2, B más D entre 2, ¿vale? Y ya tenemos esa observación de que A más C entre 2 y B más D entre 2 tiene coordenadas enteras. Si A y C tienen la misma paridad y B y D tienen la misma paridad, entonces mis objetos van a ser los 5 puntos en el plano y las casillas van a ser de este tipo. Van a ser, digamos, parejas que en la primera coordenada el número es par y en la segunda coordenada el número es par. El otro tipo de objetos o casilla que voy a tener es las parejas que tienen la primera coordenada par y la segunda coordenada impar. La tercera casilla va a ser todas las parejas que tienen impar en la primera coordenada y par la segunda coordenada. Y finalmente, las que tienen impar tanto en la primera coordenada como en la segunda coordenada, ¿vale? Entonces esas son mis casillas, el tipo de digamos, estamos viendo el tipo de paridad de las entradas, si es par o impar, ¿vale? Y esas nada más son 4, ¿vale? Son 4 tipos que tengo, par par, par impar, impar par, impar impar, pero como hay 5 puntos en el plano, pues de esos 5 puntos en el plano, pues hay al menos 2 o hay 2 que caen en un mismo tipo de estas casillas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que caigan aquí en la par par. Ah, bueno, pues si cae en esta casilla que es par par, entonces A y C van a tener la misma paridad, pero también B y D, y en consecuencia el punto medio pues va a ser eh, como el que queremos, ¿no? Con coordenadas enteras. Si llegaran a caer aquí, pues entonces tanto la primera coordenada como la segunda coordenada tienen la misma paridad y pues el punto medio pues va a tener coordenadas enteras como queremos. Y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces, pues podemos demostrar lo que dice ahí, o hemos demostrado lo que decía el problemita, que en cualquier conjunto de 5 puntos en el plano, con coordenadas enteras, pues hay 2 cuyo punto medio también tiene coordenadas enteras. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe, todo claro. ¿Los demás? Todo claro, profesor. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces pasamos al siguiente problemita, ¿no? Siguiente problema. En cualquier conjunto de n más 1 enteros positivos, todos ellos menores o iguales a 2n, hay dos elementos tales que uno de ellos divide al otro.
Entonces vamos a ver un ejemplo, a ver si es cierto, ¿no? Nada más para que entendamos un poquito más el contexto del problema. Entonces vamos a tomar n igual a... ¿Qué les parece? N igual a 3, para que no esté muy grande, pero tampoco muy chiquito. Entonces vamos a tomar n igual a 3, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo de lo que nos está diciendo el problema, a ver si es cierto. Y entonces el problema dice, mira, si tú tomas, pues, Es como sexto. si vamos a tomar en este caso 4 números menores o iguales que 6, ¿no? 4 números menores o iguales que 6. Entonces dígame cualesquiera 4 números menores o iguales que 6. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces el problema dice, mira, en esos números que tú estás dando, hay al menos hay uno que divide a otro, ¿no? ¿Sale? Hay dos y uno divide al otro. Es lo que dice el problema, ¿no? Hay dos elementos tales que uno de ellos divide al otro. ¿Va? No sé, un número más grande, tal vez. Un n más grande, a ver si pasa. N igual a 7. Entonces, 8 números menores o iguales que 14. Es lo que hay que tomar, ¿no? N más 1 enteros positivos menores o iguales que 2n. Entonces, si el n es 7, pues hay que dar 8 números menores o iguales que 14. ¿Cuáles les gustan? Pues, sugiero que ya no incluyan el 2 y el 4, ¿no? Porque ya vieron que eso sí pasa. Si están el 2 y el 4, pues ya se tiene, ¿no? 8 5, números menores o 12, iguales que 14. ¿Cuáles, perdón? 3, 5, 3, 5, 12, 12. Menores o iguales que 14, ¿eh? 13. 13. Sí, los estás eligiendo de tal forma que, que no se vayan dividiendo, ¿no? Pero vas a tener que repetir. 14 No, ya, porque no has y hay incluido una ya no el... aparece. ¿Cuál? Pues ya hay uno que ya se divide, ¿no? El 3 y el El 12. 12 con el 3, Ujú. sí. Estos ya El 11, no sé. 11. Bueno, los que pongan, ¿no? 3, 6. Llevamos 6, pues hay que poner otros, ¿no? 12, 7, que es Ya está el primo. 12. El Ya, 10, ya hay 8, ¿no? Nada más quería 8. Pero bueno, sí, como dice Siete lo entre que dos. queremos el demostrar, 12. El es 7 entre 2. El 6 no puede ser 6 entre 3 otra vez, ¿no? sí se puede, pero lo que quiero es nada más ejemplificarles qué es lo que queremos demostrar, ¿no? El Ok. problema es en cualquier conjunto, demostrar que en cualquier conjunto de n más 1 enteros positivos, menores o iguales a 2n, hay dos elementos tales que uno de ellos divide el otro. Entonces, pues sí está pasando eso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes toman n igual a 3, entonces el n más 1 es 4, toman 4 numeritos menores o iguales que 6 y pues aquí hay 2. Uno divide al otro, ¿no? El 2 divide al 4. Ustedes toman n igual a 7 y toman 8 numeritos menores o iguales que 14, los que sean, y forzosamente van a encontrar una pareja donde uno divide al otro. Entonces eso es lo que queremos demostrar, que sin importar el n, pues ese fenómeno siempre va a pasar. Es lo que nos dice esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? Yo creo que ya entendimos más o menos qué es lo que dice el problema, ¿no? Eh, o qué es lo que queremos hacer. Queremos demostrar que en cualquier conjunto de n más 1 enteros positivos, todos menores o iguales a 2n, hay dos elementos tales que uno de ellos divide al otro.
¿Cómo le hacemos? Tendrá que ver con la multiplicidad que hay entre alguno de ellos. ¿Multiplicidad? ¿A qué se refieren con multiplicidad? Bueno, que en los conjuntos ahí de los números, pues vamos a tener múltiplos. Por ejemplo, en el último que ponía que tienen que agarrar menores que 14, bueno, Ujú. va a existir en ese conjunto siempre un múltiplo del otro, pues no sé cómo explicarle, a ver. Sí, sí, bueno, sí, esa era la idea, ¿no? Que hay que garantizar que siempre que hay un múltiplo de todos los números que voy poniendo, pues hay uno que es múltiplo del otro, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que dice el problema, ¿no? Que uno divide el otro, pues que uno es múltiplo del otro, ¿no? Eso es lo que queremos demostrar, básicamente, ¿no? Y aquí en estos ejemplos, pues son ejemplos chiquitos y uno puede decir, no, es que pues uno tiene poquitas opciones, pero si se toman n igual a 100, por ejemplo, entonces se trata de agarrar 101 números menores o iguales que 200, entonces hay mucho juego ahí y ya no se ve tan claro si se tienen que... Hay muchas opciones y ya no es tan claro de que forzosamente se tenga que repetir uno, ¿no? De que pueden encontrar dos donde uno divide al otro. O si toman n igual a 1000, pues hay muchas opciones de números para elegir y pues no es tan claro, ¿no? No es tan claro tampoco lo- el resultado, ¿no? Vieron, les dije que íbamos a ir aumentando el... A ver, un minutito más para que los piensen. Rayen en su libreta. Podemos hacer una lluvia de ideas también. Si a alguien se le ocurre algo, vamos completando la demostración. Vamos buscando, aquí como siempre, pues hay que buscar quiénes son, digo, estamos resolviendo problemas de casillas, entonces hay que buscar quiénes son los objetos, quiénes son las casillas, ¿no? Así como le veníamos haciendo en los tres problemas anteriores. Entonces, a ver, un minutito, bueno, 2 minutitos, para que rayen ahí en su libreta al lado y hagan cuentas. Pues a mí solo se me ocurre que de entrada hay números pares y números impares. Entonces tendríamos que descartar de entrada todos los números pares porque pues esos van a ser divisibles de 2 y nos tendríamos que meter el 2 o algo así. Y tendríamos que tratar también de meter todos los que sean primos y no meter al uno para que pues, igual nos resulte. Pero no sé cuántos primos hay, entonces no sé, estoy trabada. Sí, bueno, la idea pues sí es más o menos, sí está relacionado igual con que si es par o no es par, ¿no? Eso sí, por ahí hay algo que es una ligera pista que a lo mejor les ayuda en algo, ¿no? Como dice Claudia, que creo que fue la que habló, pues sí, tiene que ver con que si son múltiplos de 2 o si son divisibles por 2 o no, es decir, si son pares o no, de una u otra forma, ¿no? Que de hecho acá por ejemplo, este, los ejemplos que estábamos trabajando, pues si se dan cuenta, los dos que aparecen acá o los dos que elegimos, pues son pares, ¿no?
Y bueno, abajo los que elegimos, pues el 3 no es par, pero sin embargo, pues pueden elegir también estos que sí 2 son entre 2. pares, ¿no? Aquí tengo uno repetido, Y 12. el 12. Vamos a cambiarlo por otro, 9, ¿no? Por ejemplo, ¿va? 9 entre 3. Sí, ese es otro ejemplo, ¿no? De dos números donde uno divide al otro. Sí. Ya son impares estos y los otros son pares. Ajá. Pero, o sea, ella tiene 8 números. Sí, son 8 números. Eran los que quería, ¿no? 8 números, donde uno divide al otro. Ah, ya, fíjate. 8 números donde existe, y ver que en esos 8 números existen dos donde uno divide al otro, ¿no? Un ejemplo de esos. Pero lo que les estoy diciendo es que si bien en un principio habíamos dicho, el 3 divide al 12, pues más o menos en la idea que dio Claudia, pues si se dan cuenta, pues también está el 2 que divide al 12, ¿no? ¿Vale? Que era lo que ella decía, es que hay que ver los pares, hay que buscar por los pares. Entonces, si bien es cierto que al principio yo había elegido el 3, que no es par, dentro de este mismo conjunto puedo encontrar dos números pares donde uno divide al otro, ¿no? Y el 6 entre 3, digo, entre 2 también sería otro. Que no lo pusimos aquí. No, porque nada más queremos 8 números, ¿no? Por eso, pero eliminamos otro. Ajá, sí. Sí, si sacan otra lista de 8 números e incluyen el 3 y el 6, pues el 3 divide el 6, ¿no? El 9 pues igual se divide entre 3 y ese Sí, sí. también el Horrible. 9 se divide entre 3. Pero en general, Yo, ¿por qué pasa eso? De que si yo tomo n más 1 yo enteros dije otro positivos par. menores o iguales que 2n, hay dos elementos tales que uno divide al otro. ¿Cómo justifico eso? ¿Cómo lo demuestro? ¿Se rinden? ¿Vemos la solución? ¿Se rinden o alguien quiere seguir No, ya hay que avanzar para que nos dé tiempo de hacer más, profe. Va. Entonces ahí está, mire. Toman sus n más 1 números, que les vamos a llamar A1, A2, AN, a n más 1. ¿Vale? Entonces, cada uno de ellos, es que ese es lo complicado aquí, ¿no? Este es el paso difícil. Ya una vez que tengo los n más 1 números, este es el paso difícil, el que se nos ocurra o el que notemos que cada uno de esos números se puede expresar de esta forma, en la forma 2 a la mi por bi, donde bi es un entero impar, el bi aquí es un entero impar, espérenme, me sacó. Donde el bi es un entero impar y el mi es un número entero mayor o igual que 0. ¿Vale? Cualquier número entero positivo ustedes lo pueden expresar de esa forma. Como 2 a la algo, ese exponente podría ser 0 por un impar. Cuando ese exponente es 0, pues eso significa que la i es impar, ¿no? Pero si el exponente, el mi, es distinto de 0, pues entonces el ai es un número par. ¿Sale? Entonces, bueno, ustedes se fijan en el conjunto 1, 2, 2n menos 1, 2n, y pues ahí hay exactamente n números impares, el 1, el 3, el 5, el 7, y así se van hasta el 2n menos 1, ¿vale? Ahí hay exactamente n impares.
Entonces vamos a tomar como objetos, y por eso es que no era tan trivial hacerlo, determinar quiénes eran los objetos, determinar quiénes eran las casillas, porque primero había que llevarlo a esta forma de aquí. Vamos a tomar como objetos al B1, al B2, hasta el Bn más 1. Estos son impares. Dijimos que los BIs eran impares, mayores o iguales que 1. Y las casillas, pues van a ser los números los números impares en este conjunto. 1, 2, 2n menos 1, 2n. ¿Vale? Esas van a ser mis casillas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿cuántos objetos tengo? N plus 1. N más 1. ¿Y cuántas casillas tengo? N. N. Entonces debe de haber una casilla, ¿sale? Una casilla en la cual hay dos de mis objetos, que es lo que dice el principio de casillas. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que hay dos de estos BIs, de estos que están aquí, hay dos que caen en la misma casilla. ¿Qué significa eso? Bueno, que dos de esos BIs son iguales. Dos de esos BIs son iguales, porque mis casillas eran los impares, ¿no? En ese conjunto. Entonces, dos de esos BIs deben de ser iguales. Pues digamos el BP, digamos que esos que son iguales, pues les llamo BP y BQ, ¿no? Y esos ya sabemos que son iguales. Perfecto. Entonces, bueno, si ya sé que BP y BQ son iguales, pues nos vamos a fijar en AP y en AQ. ¿Quiénes eran AP y AQ? Pues AP era de la forma 2 a la MP por B a la P, por BP, y AQ era de la forma 2 a la MQ por BQ. ¿Sale? Y recuerden que los BIs eran impares, o BP, BQ son impares, y los MP, el MP y el MQ son números enteros mayores o iguales que 0. Entonces fíjense, nos vamos a concentrar en AP y AQ, como ya les dije. Si MP es menor o igual que MQ, entonces el AP va a dividir a AQ. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si el MP es menor o igual que MQ, entonces AP va a dividir a Q. Pero en el otro caso, en el caso que MP sea mayor o igual que MQ, entonces el AQ divide a AP. Y entonces los numeritos que estoy buscando pues son AP y AQ. ¿Vale? AP y AQ son los dos numeritos en mi conjunto de n más 1 números. En mi conjunto de n más 1 números, AP y AQ son dos números donde uno divide al otro. ¿Vale? En el ejemplo que teníamos, si lo quieren ver en el ejemplo que teníamos, o si quieren ver ese proceso acá, si se me perdieron con todas las cuentecitas que hicimos, vean, este es 2, 0 a la 1, este es 2, este es 2, 1, 2, 1 por 1, este es 2, 0, 2 a la 0 por 3, este es 2 al cuadrado por 1, y este es 2 a la 0 por 5, ¿verdad? Entonces, en el conjunto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pues hay dos impares. Dos impares. ¿Vale? Entonces vean, todos estos de aquí, a ver, n más 1, 2n, debe ser hasta 6 acá. 4,
5, 6. Entonces aquí hay 3 impares, ¿no? Que son 1, 3 y 5. Y si se dan cuenta, en estas expresiones que tenemos acá, este y este se repiten. Y se repiten pues porque, por lo que habíamos dicho, de que mis enteros son, mis impares son n, y en las expresiones 2 a la mi por bi, los bi son n más 1. Entonces esos n más 1, de esos n más 1 hay dos que se repiten y que son iguales, dos impares, que serían estos de aquí, ¿no? Entonces el proceso que acabamos de hacer es decir, bueno, fíjate en estos dos números, como ahí los impares se repiten, los impares que están acompañando al 2 a la algo se repiten, fíjate en estos dos números. Y luego te fijas en estos exponentes. Si este es más chico que este, pues entonces este numerote divide a este. ¿Vale? Si fuera al revés, más 9x a la 4 más 20x a la 3 sobre 3x a la 2. Eso no es de aquí, ¿verdad? Pensé que alguien estaba comentando o preguntando algo. Y eso es básicamente lo que hicimos, ¿no? Eso es básicamente lo que hicimos, pero en general, ¿vale? Sin fijarnos quiénes eran los numeritos en sí, ¿no? Eso es todo el procedimiento que está acá. Bueno, entonces ese ya, ¿no? Va. Este se le conoce, este resultado algunos le llaman el teorema de la amistad. Este que está aquí. En cualquier conjunto de 6 personas hay o 3 personas que se conocen entre sí, o bien 3 tales que ninguno conoce a los otros 2 de esos 3. Y es un hecho muy, muy curioso, ¿no? Porque ustedes reúnen 6 personas cualesquiera al azar, y este resultado les va a decir que de esas 6 personas o 3 se conocen, o hay un conjuntito de 3 donde ninguno de esos 3 se conoce entre ellos, ¿no? Se conoce con los otros. Pues hay que buscar los objetos y las casillas, ¿vale? Entonces vamos a enumerar a las personas. P1, P2 hasta P6, las 6 personas. Y esos van a ser nuestros objetos, ¿no? Bueno, nuestros objetos, voy a trabajar con P1. Nuestros objetos van a ser P2, P3, P4, P5 y P6. ¿Vale? Y en las casillas o en los lugares voy a poner yo dos categorías. Las personas que conocen a P1, esa va a ser un lugar o una casilla. Y la otra casilla va a ser las personas que no conocen a P2. A P1, perdón. Aquí hay un errorcito. Aquí debe ser P1. O sea, personas que conocen a P1 y personas que no conocen a P1, ¿no? Esas van a ser mis categorías. Y mis objetos, pues son 5 objetos. 5 objetos, que son P sub 2, P sub 3, P4, P5, P6. Y tengo de estas dos categorías, las que conocen a P1 y las que no conocen a P1. Bueno, entonces por casillas, puedo usar casillas. Y podemos garantizar que hay al menos 3 personas que conocen a P1 o bien 3 personas que no conocen a P1. Si reparto 5 entre 2, pues forzosamente en uno de esos dos lugares van a quedar 3, ¿no? ¿Sale? Entonces, o puede pasar que esas 3 personas de las que estoy hablando conozcan a P1 o bien no la conozcan, ¿vale? Entonces vamos a hacer el caso en que hay al menos 3 personas que conocen a P1. O sea, en mi casilla de personas que conocen a P1 quedaron 3. Entonces, bueno, vamos a suponer sin pérdida de generalidad que esas 3 personas que conocen a P1 pues se llaman P sub 2, P sub 3 y P sub 4. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es analizar este conjuntito, P2, P3 y P4. Y como ya habían dicho, pues yo me puedo preguntar, o nos podemos preguntar, a ver, en estos 3,
en estos tres que están aquí, ¿hay dos que se conozcan? Bueno, si hay dos que se conozcan, por ejemplo P2 y P3, pues entonces P1, P2 y P3, pues ya se conocen entre sí, ¿no? ¿Sale? Porque P2 conocía a P1, P3 conocía a P1. Y si P2 y P3 se conocen, pues ya P1, P2 y P3 se conocen entre sí. ¿Vale? Entonces, si hay dos en este conjunto que se conocen, pues ya acabamos. ¿Vale? Y en caso contrario, si en P sub 2, P sub 3, P sub 4, ninguno de ellos se conocen entre sí, pues entonces ese conjuntito P2, P3 y P4 son las tres personas que estoy buscando que no se conocen. ¿Va? Y ya. Listo, acabamos, ¿no? Entonces en ese caso en el que hay tres personas que conocen a P1, pues podemos garantizar que hay tres personas que se conocen o tres personas que no se conocen entre sí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay tres personas que no conocen a P1? Bueno, pues eso es similar al anterior, ¿no? ¿Vale? Y también se puede garantizar que hay tres que se conocen entre sí o tres que no se conocen. ¿Va? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿O está muy enredado el argumento? Arquímedes, ¿tú qué dices? Está enredado, pero ahí con la práctica lo entenderemos. Rafael, ¿qué te parece? Bueno, no sé tan enredado, sí, lo logré entender. ¿Sí? Ok. Estaba pensando que si escogiéramos una de cada estado, ninguna se conoce. Pero sí, entonces sí cumple, ¿no? Porque también, pues, cumple con los tres de que no se conocen. Con los tres que no se conocen, exacto. Sí. Bueno. Entonces vamos a tratar de explicarlo de otra forma. ¿Vale? Entonces, cada persona la voy a representar con un puntito. Tengo 6 personas y cada persona la voy a representar con un puntito. Y pues voy a tener, como son 6 personas, pues voy a tener 6 puntitos. Y lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea roja entre dos personas si esas personas no se conocen entre sí. Y voy a trazar una línea verde en caso de que sí se conozcan. ¿Vale? ¿Sí más o menos queda claro lo que quiero hacer? O sea, voy a poner 6 puntitos y pues voy a poner una línea roja entre dos puntitos y si esas personas, las personas que representan, si las personas que están representadas por esos puntitos no se conocen, y voy a poner una línea verde si las personas se conocen. ¿Vale? Uy, me volvió a botar. Ok. Ok, entonces vuelvo a aplicar casillas, ¿no? Me fijo en P1 y casillas así tal cual como lo teníamos hace un momento. O sea, mis objetos van a ser P2, P3, P4, P5 y P6, y mis casillas son que conocen a P1 o que no conocen a P1. Esas son mis dos casillas, ¿no? Mis dos categorías. Entonces, bueno, si hubiera 3 personas que conocen a P1, por casilla sabemos que hay o bien 3 personas que conocen a P1 o bien 3 personas que no conocen a P1. Entonces, en el caso en que hay 3 personas que conocen a P1, pues lo que estoy diciendo es que tengo una figurita como esta que está aquí. Digamos, si esas personas son P2, P3 y P4, sin pérdida de generalidad podemos suponer que son P2, P3 y P4.
pues tengo una figurita como la que está aquí, ¿no? O sea, P1 está conectado con P2, está conectado con P3 y está conectado con P4, Un diagramita de árbol, ¿no? como un diagramita, exacto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que tres personas se conozcan? Bueno, que en esos diagramitas voy a poder encontrar un triangulito verde, ¿no? ¿Qué significa que tres personas no se conozcan? Que en el diagramita que estoy sacando, pues va a haber un triangulito rojo. ¿Sale? Entonces, a ver. Ya una vez que tengo este dibujito de P1, P2, P3, P4 y el P1 está conectado con estos tres, pues nos fijamos. A ver, en este conjunto P2, P3, P4, ¿hay dos personas que se conocen? Pues fíjense, si los que se conocen son P2 y P3, pues entonces aquí tengo que poner una rayita verde entre P2 y P3 y entonces se forma este triangulito. Pero este Y ya triangulito, ¿eh? Y ahí ya se conocen tres. Y ahí ya se conocen tres. P1, P2 y P3 ya se conocen, ¿no? Ajá. Pero si los que se conocen son P3 y P4, pues entonces la raya verde o la línea verde debe de estar conectando a P3 con P4. ¿Verdad? Y aquí ya hay un triangulito verde. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando P2, P3 y P4 no se conocen? Bueno, pues que aunque yo tenga P1, P2, P3 y P4, y aunque yo sepa que de aquí para acá se conocen, de aquí para acá se conocen, y de aquí para acá se conocen, si estos tres no se conocen, pues aquí tengo que poner una raya roja. P3 con P4 tampoco se conocen, y P2 con P4 tampoco se conocen. Entonces aquí me aparece un triangulito rojo, y ese triangulito rojo lo que significa es que estas tres personas no se conocen, ¿vale? Y estas son las que estoy buscando, ¿no? Entonces si uno lo piensa así, pues se reduce a encontrar como que triangulitos verdes o triangulitos rojos, ¿vale? En ese diagramita que estamos pintando ahí, que Arquímedes dijo que era como un diagrama de árbol, ¿no? Como un diagrama de árbol, pero no es un diagrama de árbol. Ya se cerró, ya no. Ya se cerró, ya no. Exacto. Cuando se cierran, pues ya no, ¿no? Ahora, a pesar de que no es un diagrama de árbol, pues sí está muy relacionado con un concepto. Y esas son las gráficas o grafos, ¿vale? Eso que estamos trabajando ahí es una gráfica o un grafo, algunos le llaman gráficas, algunos le llaman grafos. Hay todavía ahí un dilema si son gráficas o grafos, pero bueno, aquí les vamos a llamar. ¿Cómo? Preferiría decirle grafos porque gráficas me lo relaciono con el plano cartesiano. Sí, ese es el argumento que algunos dan precisamente para llamarle grafos, ¿no? Sí. Es uno de los argumentos por lo que algunos le llaman grafos. Pero sin embargo, también es costumbre llamarle gráficas. Entonces, a ver, ¿qué son estas cosas? ¿Ya alguno ya sabe de teoría de gráficas? Bueno, Rafael, Arquímedes parece que sí, ¿no? No, para nada. ¿No? Todo esto es nuevo para mí. No. Que todavía recuerdo algo de la carrera. Solamente lo que vimos en teoría de grupos. Lo que vimos en teoría de grupos. Sí, pero... Los que estudiaron matemáticas, yo soy ingeniero. Discretas. Exacto, recuerdan algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, los que no sabían nada de grafos, pues la historia es más o menos así, ¿no? El origen de la teoría de grafos o gráficas, pues se remonta a Leonard Euler, cuando resolvió un problema, se llamaban el problema de los puentes de Königsberg,
y ya eso ya tiene tiempo, fue en 1736. Königsberg, pues es una ciudad que ya ha ido cambiando. Primero estaba, si mal no recuerdo, en Prusia, luego estuvo en Rusia, luego ya ahora es parte de... No, fue parte de Alemania, ahora creo que pertenece a Rusia. Sí, de hecho aquí está. Hoy en día se le llama Kaliningrado, ¿sale? Entonces pasa un río, ahí por la ciudad, y el río pues se divide, hagan de cuenta los que son de Tabasco, pues como el Grijalba que atraviesa Villahermosa y la va rodeando y todo eso, ¿no? Y formaba 4 regiones de tierra que estaban conectados por 7 puentes. El mapita era más o menos así como, pues como el que está aquí en la imagen, ¿no? Y las cositas verdes pues son los puentes que había. Los puentes. Cada región tiene 3 puentes para conectarse, ya se dio cuenta. No, bueno, la del centro está conectada con 5 puentes, ¿no? Ah, bueno, sí, yo estaba viendo de ahí para arriba y de ahí para abajo y de aquí para un lado. Ajá, Son 3. la del centro está conectada con 5 puentes. Sí, Es una islita que está conectada con 5 puentes. Entonces, el problema, pues consistía, o más bien la pregunta era si podía uno, partiendo de una región, cualquiera de las regiones, visitar pues todas las otras regiones, pasando exactamente una vez por cada uno de los puentes y regresando a la región inicial, ¿no? ¿Sale? O sea, como que, por ejemplo, estoy en esta región, camino por los puentes de alguna manera, paso exactamente por cada uno de los puentes y regreso acá, a esta región a donde inicié. O empiezo en esta región de la isla y empiezo a caminar, paso exactamente por cada uno de los puentes y regreso a esta cosa. Entonces la pregunta era si se podía hacer eso. Si se podía hacer un recorrido de esos caminando o a caballo o como sea, ¿no? Pero en sí, pues el problema era hacer el recorrido, no importaba en qué, ¿no? Entonces esa era la pregunta, si podíamos hacer eso o si se podía hacer eso. ¿Vale? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, los que ya están más familiarizados con grafos, pues ya saben la respuesta, ¿no? Diana, ¿te acuerdas? los que estudiaron matemática. A ver, ahorita vamos a hacer una encuesta. Una evaluación. Una evaluación. Diana, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, a ver. ¿Sí queda claro cuál es el problema? ¿Arquímedes? Sí, profe, sí lo estoy checando. Es como un laberinto, ¿no? Muy bien. Sí se puede. Profe, a mí no me queda muy bien claro cuáles son las 4 regiones. Las ¿Las 4 podemos regiones marcar, son por estas que favor? se ven aquí, ¿no? O sea, esto que está aquí arriba, Ajá. no sé si lo alcanzas a ver en el cursor Sí. del mouse que lo estoy moviendo. Lo Esta es veo. una región. Ok, La otra región es esta islita que se ve aquí en medio. ok. Otra región es esta islita que está aquí. Ya. Bueno, no isla, esta porción que está aquí. Sí, sí. Y la cuarta región es esta que está acá, ¿no? Y los puentes son los que están marcados en verde. Ok. Son los puentes que conectan las 4 regiones. Entonces, Ese- la pregunta era, ¿yo salgo de alguna de las regiones cualquiera? Empiezo a caminar o como quieran. Entonces quiero visitar las 4 regiones. ¿Sale? Pasando exactamente una vez por cada uno de los puentes. Y el objetivo es regresar a la región inicial. Sí. Nada más una vez. Sí, nada más una vez por cada puente. Si pasan 2 veces ya no se vale, ¿eh? ¿Pudieron? Ujú. ¿O alguien sabe la respuesta? ¿Sabe si se puede? ¿Sabe si no se puede?
Solamente pasar una vez por un puente, ¿no? Solamente pasando una vez por cada puente. Ah, pues sí se puede. ¿Sí? ¿Ya encontraste un camino que hiciera eso? Ya, A ver, ¿cómo le harías? pues ahora sí que en el puente ahí donde tiene el mouse usted, Ajá. eh, arriba, Voy arriba, en este, ajá, en medio, luego baja en este, exactamente, el otro, y luego sube en el otro, el que aquí está, subo, no, del otro lado, al otro aquí, lado, acá, ajá, y regresa ahí mismo, aquí. sí, Y luego, ya nada más te quedan pues, dos puentes para usar, ¿eh? Porque hiciste sí, esto. Ya nada más te quedan estos dos puentes de aquí para usar. Estás aquí. sí, 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 Hiciste se esto, me ¿no? fue esa, Este Ahí sí, ya sí, no pues se sí, puede. Que tiene que pasar por todos. sí, tiene que sí, sí, pasar se por me fue, todo, sí. ah, ok, ok. Mm, Entonces ese caminito parece que no funciona, ¿no? No jala. ah, ¿Alguien sabe la respuesta? A ver, Yo, si mal no recuerdo, no se puede. ¿quién dijo no? Eh, Johanny. Johanny. Exacto, Sí. Johanny tiene razón. Digo, una de las formas de abordar este problema pues es ponerse a rayar, ¿no? Así como le estábamos haciendo, de intento irme por aquí, irme por allá, voy, regreso, no pude, ¿no? Y con chance y encuentro una forma en la que sí se pueda lograr hacer un recorrido como el que nos piden. Pero bueno, eso es prueba y error y estar yendo, viniendo, regresando, todo eso. Y puede que nos lleve mucho tiempo, ¿no? Y eso lo vuelve un problema complicado. Hay muchas opciones o muchas rutas en las cuales puedo ir y venir. Y al final de cuentas, después de probar pues todas las posibles o muchas de las posibles, más bien, después de probar muchas de las posibles, si no en todos mis intentos no he encontrado un recorrido como el que piden, pues eso no significa que no vaya a haber uno, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, Euler lo resolvió y Euler dijo que no se podía, ¿vale? Y, y aquí es donde empieza, pues, la teoría de grafos, porque Euler lo que hizo fue cambiar este problema por un grafo. O sea, Euler se dio cuenta de que a final que como que no importaban qué tan grandes o pequeñas eran estas regiones, ¿no? A final de cuentas, cada una de esas regiones la podía representar con un puntito y los puentes los podía representar con segmentos o curvitas que conectaban los puntitos. Y entonces, este mapa que está aquí, digamos, lo convirtió en algo como esto que está acá. Y si se dan cuenta, pues esto es un grafo, ¿no? Una gráfica. ¿Sale? Entonces luego, dijo, bueno, ya que estoy aquí, a ver, cuando yo llego a este puntito, si yo llego a este puntito, digamos, por esta, pues debo de tener por dónde salir por una distinta. Bueno, tengo opciones, ¿no? Pero llego por una y salgo por una distinta, pues entonces alrededor de esta debe de haber un número par. Alrededor de este puntito debe de haber un número par de estas líneas verdes. ¿Por qué? Pues porque llego por una, salgo por otra. Llego por una, salgo por otra. Llego por una, salgo por otra. No puedo llegar y salir por la misma, ¿no? Ni puedo llegar y salir por una que ya se usó, porque nada más puedo recorrer cada puente exactamente una vez. ¿Sale? Y eso no pasa aquí. Vean, por ejemplo, en este puntito, a ver, este de acá, que era el que estaban intentando, yo salgo, como dijeron, y regreso por abajo, y luego vuelvo a salir, pero ya usé los tres que están alrededor de las tres líneas que están alrededor de este punto, entonces ya no puedo volver a entrar.
Si ya salí, no puedo volver a entrar por una distinta. Tengo forzosamente que usar una de las que ya había usado, ¿no? ¿Sale? Y eso no me lo permite el problema. El problema dice que tengo que pasar exactamente una vez por cada uno de los puentes. Es decir, si yo ya usé esta, si yo ya usé esta, yo ya usé esta, pues ya no puedo volver a regresar a este punto. Y el problema decía que tenía que regresar al punto original. Y lo mismo pasa con este puntito de aquí. Salgo, entro, salgo. Ya no puedo regresar. Ya no puedo regresar. Y este también. Vean, alrededor de este hay 5. Hay 5. Entonces, salgo, entro, llevo 2. Salgo, entro, llevo otros 2. Salgo, ya no puedo volver a regresar. Alrededor de este hay 3. Salgo, entro, llevo 2. Salgo, ya no puedo volver a regresar. ¿Sí queda más o menos claro el argumento? ¿Sí o no? Es que lo que faltó que se viera en la pantalla cómo hacía usted su movimiento. Ok. Y su mouse no se mueve, profe. No se ve nada. ¿No se mueve? Ajá, Entonces no. fíjense, No. fíjense en el derecho. En el puntito derecho. ¿Se está moviendo ahora? No. No. ¿Se congeló? Sí, está congelado. Se oye su voz, pero no se mueve nada. Ok, vamos a hacer algo. Ah, ya se mueve. ¿Ya se mueve? Sí, ya se mueve. Sí, ahora sí ya. Ok, entonces fíjense en este, ¿no? El derecho, que era con el que estaban trabajando. Entonces, ustedes pueden elegir para salir. Aquí están, aquí van a iniciar su paseo. Entonces, ustedes pueden elegir para salir cualquiera de estos 3. ¿Vale? Entonces salen, hicieron esto y regresan. Salieron por arriba, regresaron por abajo. Pero ya ahí ya usaron 2 puentes. 2 líneas de las verdes, ¿no? Usaron la de arriba y la de abajo. Y todavía no usan los otros puentes, entonces tienen que salir. Pero ya entonces, a este puntito ya no pueden regresar porque hay una cantidad impar de puentes. Y si salen y quieren regresar, tienen que volver a entrar. Y eso significa que necesitan una cantidad par de puentes. ¿No? ¿Vale? Necesitan una cantidad par de puentes para entrar, para salir, para entrar. Salir y entrar siempre van como que emparejados, ¿no? Porque tengo que usar diferentes líneas de las verdes. Entonces, si salgo, tengo que volver a entrar. Vuelvo a salir, tengo que volver a entrar. Y eso no se va a poder aquí, porque si ustedes salen y entran, ya usaron 2. Y ya nada más les queda una para salir, pero ya no les queda ninguna para volver a entrar. ¿Sí? Sí. Y lo mismo pasa acá. Salen, entran, ya usaron 2. Pueden volver a salir, pero ya no pueden volver a entrar. Lo que sí se 3. garantiza es que toca todos los puntos, pero no precisamente pasa por todos los puentes. Sí, exactamente. Pasando solo una vez por cada uno de los puentes. Sí, porque de hecho todas las regiones tienen números impares de puentes. Exacto. El detalle es que tienen números impares de puentes, ¿no? Entonces, si sales y regresas, pues tienes que volver a salir. Sí. O si vuelves a salir, tienes que volver a entrar, pero como hay impares, ya no puedes regresar, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces era un argumento más o menos de ese estilo. ¿Va? Y no se puede, ¿no? No se puede, por lo que ya dijimos. ¿Va? Ok, entonces nada más un poco de terminología. Pues estos puntitos les llamamos vértices. A estos curvitas o segmentos que conectan a los vértices se les llama aristas. ¿Vale?
Y también está el concepto de orden, valencia o grado del vértice, que es la cantidad de aristas que llegan al vértice, ¿no? Por ejemplo, si enumeramos estos vértices, el orden de B1, pues es 3. El orden de B2 es 5, porque de aquí están llegando 5 aristas. El orden de B3 es 3 y el orden de B4 es 3. ¿Sale? Y actualmente un camino como el que se buscaba en el problema de los puentes de Königsberg, pues se le llama ciclo euleriano. ¿Vale? O sea, un camino así de que yo pase exactamente por cada una de las aristas y regrese al mismo lugar a donde inicié. Eso es un ciclo euleriano. ¿Vale? Un ciclo en el cual recorro una arista exactamente una vez y regreso al mismo punto donde inicié. Y si no pongo la restricción de regresar al mismo punto donde inicié, pues entonces, pero sí pasar una vez por las aristas que estoy recorriendo, a eso se le llama camino euleriano. ¿Vale? Y bueno, a ver, ya que más o menos se familiarizaron con eso, ya que vieron el problema de los puentes de Königsberg, que este es un problemita como tipo de Facebook, ¿no? De luego esos retos matemáticos que andan en Facebook. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede dibujar ese sobrecito? Sí, Sin sí se levantar puede. el lápiz de papel y sin pasar 2 veces por la misma línea. Sí se puede. ¿Cómo No, le no se hacen? puede, ¿no? Porque las esquinas de abajo solo tienen 3 conexiones. Exacto. Y aquí no estoy pidiendo regresar al mismo punto donde inicié, ¿no? O sea, el chiste es dibujarlo y no importa si regresas al mismo punto donde iniciaste. Eso es irrelevante. Entonces las esquinas de abajo, como decían, tienen tres conexiones. Entonces yo puedo salir, entrar, salir y puedo terminar en otro lado, ¿no? Eso no es ninguna restricción. Y todas las otras esquinitas, todos los otros vértices, pues hay una cantidad par, ¿no? 4. Aquí hay 4, aquí hay 4, aquí hay 4. Pero la pregunta es ¿cómo le hacen? ¿Por dónde inician? A ver, si entendimos más o menos lo de Euler y lo de los puentes de Königsberg, ¿por dónde les conviene iniciar? ¿O cómo le hacen? A lo mejor, bueno, Por uno de los de abajo. por uno de los de abajo. ¿Qué pasa si inician con uno de los otros? ¿Se podrá si inician con uno de los otros? La verdad eso no lo he intentado tampoco. Buena pregunta. Pero sí, una forma es hacerlo por los de abajo, ¿no? Por ejemplo, este es un diagramita de cómo dibujarlo, ¿no? Empiezan aquí, por ejemplo. Acá 1, 2, luego suben aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedó claro cómo lo hicimos? 1, 2, 3. Obviamente esta no es la única manera, ¿no? Ustedes pueden encontrar otras. Sí, yo me lo sabía dibujando toda la parte de afuera y después la de adentro. Sí, o sea, esto pues no es la única manera, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa si modifican tantito eso? Si ahora el sobre está así, ¿podrán o no podrán? ¿Sí ven el dibujo?
Bueno, ese se los dejo de tarea, ¿no? A ver si lo pueden hacer. ¿Sí vieron la imagen? Sí. ¿Sí? Es exactamente igual, lo único que estoy haciendo es quitarle la línea horizontal de arriba, ¿no? El travesaño. O la cadena. No sé cómo le llamen a eso. Bueno, entonces bueno. Ya casi estamos terminando. A ver, este problemita. Dados 6 números irracionales, se pueden encontrar 3 de tal manera que la suma de cualesquiera dos de ellos 3 es irracional. ¿Cómo lo atacarían? ¿Cómo le entrarían? Digo, para empezar, si estamos viendo grafos, pues no sé qué herramienta pueden usar para resolverlo. Pues grafos, ¿no? Para encontrar una solución, pues pueden encontrar grafos. Para una demostración pueden usar grafos. Y además es muy parecido a otro. Digo, estos numeritos son muy parecidos a los de otro problema que resolvimos, ¿no? Hay 6 números, hay 3. Bueno, este tipo de problemas me gusta porque uno pareciera de entrada que es como que un problema de números, ¿no? O sea, números irracionales, como un problema de aritmética o algo así, ¿no? Números irracionales, que no sé qué, que la suma de ellos, que bla bla bla. Y sin embargo, pues se resuelve con un grafo, ¿no? A ver, vamos a verlo. En realidad no está tan complicado, porque ya tienen la experiencia de eso que llamamos el teorema de la amistad, de que en un conjunto de 6 personas siempre hay 3 que se conocen o 3 que no se conocen, ¿vale? Entonces la idea es más o menos la misma. El 6 y el 3 aquí no son así como que aleatorios, ¿no? Tienen su razón de ser, y es para que usen exactamente la misma idea del problemita de las 6 personas y las 3 que se conocen, 3 que no se conocen, ¿vale? Ya que les dije eso, pues ¿a quién pondrían como los vértices? ¿A quién pondrían como los vértices? A los números. A los 6 números irracionales, ¿no? Los 6 números que les están dando. Y luego, ¿cómo formarían el grafo? Pues las aristas las pondríamos igual de colores, ¿no? O sea, un color para racional cuando la suma de ellos es racional y otro color cuando la suma de ellos dos sea irracional. Exacto. Esa es toda la clave. Hay que ver, ponen un color o definen que va a ser de un color si la suma de ellos es racional, o de otro color si la suma de ellos es irracional, ¿no?
Sí. ¿Vale? Bueno, entonces eso es lo que dijeron. Toma una gráfica que tenga como vértices a los números irracionales dados. Y yo voy a elegir verde y rojo como hace un momento, ¿no? Entonces ponemos una arista verde si su suma es irracional, o bien una arista roja si su suma es racional, ¿no? Sí. Entonces por el teorema de la amistad, si podemos llamarle así, pues tengo una gráfica ahí, ¿sale? Y pues hay aristas verdes, hay aristas rojas, lo que sea, pero sabemos que podemos garantizar que podemos encontrar o bien un triángulo verde o un triángulo rojo, ¿no? ¿Sale? Es decir, puedo encontrar tres de tal forma que la suma de cualesquiera dos de ellos sea irracional, y puedo encontrar tres, o bien puedo encontrar tres de tal forma que la suma de cualesquiera dos de ellos sea racional, ¿vale? Entonces tengo o la opción del triángulo verde, o puede pasar que también tenga un triángulo rojo. Entonces lo que vamos a hacer es demostrar que el triángulo rojo no puede ser, ¿vale? Que el triángulo rojo no puede ser. Y como el teorema de la amistad me dice que forzosamente debe de haber o un triángulo verde o un triángulo rojo, si el triángulo rojo no puede ser, pues entonces forzosamente voy a tener un triángulo verde. Es decir, voy a poder encontrar tres numeritos en los cuales cualesquiera dos que yo agarre de esos tres numeritos, su suma va a ser un irracional. ¿Va? Muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer para demostrar que no hay triángulos rojos? Pues lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que sí tengo un triángulo rojo, y pues vamos a ver que eso no va a ser posible, ¿no? Nos va a llevar a algo que contradice lo que sabemos. Entonces vamos a suponer por contradicción que hay un triángulo rojo. Y vamos a llamar a los vértices del triángulo A, B y C. Entonces, estos numeritos, como A, B y C son racionales, pues la suma de racionales es racional. Entonces A más B, B más C y A más C son números racionales, perdón. A, B y C son irracionales, pero estamos suponiendo que su suma es racional, ¿no? Entonces estos numeritos A más B, B más C y A más C son números racionales. Entonces, ahora sí, como estos son números racionales, A más B, B más C y A más C, pues la suma de ellos, o la diferencia, vuelve a ser un número racional. Entonces podemos sumar A más B, más bien podemos restar a más B, podemos restarle B más C, ¿va? Y lo que obtengo es A menos C, y pues esto debe ser un número racional, porque la suma o diferencia de racionales es un racional. Entonces si a este le resto como estos son racionales, pues lo que obtengo es un racional. Entonces A menos C es un número racional. Y bueno, como este es un número racional y A más C también es un número racional, cuando yo sumo estos dos, debo de obtener otro número racional, pero la suma de A menos C más A más C, pues es 2A, ¿vale? Entonces lo que estamos diciendo es que 2A debe ser un número racional, y eso me va a implicar que A es un número racional. Y eso es una contradicción, porque habíamos dicho que todos los vértices del triángulo eran números irracionales, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, no puede haber triángulos rojos. Si suponemos que hay un triángulo rojo, pues llegamos a la contradicción de que uno de los numeritos que estoy eligiendo debe ser racional, cuando no es cierto, ¿no? Todos los 6 numeritos son irracionales. Ok, como no hay triángulos rojos, pues debe de existir un triángulo verde, por el teorema de la amistad. Y eso significa que de los 6 números, entre los 6 números existen 3,
y en esos 3 se cumple que cualesquiera 2 que yo agarro, pues su suma es un número irracional, que era precisamente lo que nos pedía el problema, ¿no? Encontrar 3 de tal manera que la suma de cualesquiera 2 de ellos 3 es irracional, ¿va? Entonces, esto es como una aplicación del mismo argumento que habíamos visto hace un momento. Lo único que hay que hacer es, pues, esta cuentecita de acá, ¿no? De demostrar que no hay triángulos rojos para garantizar la existencia del triángulo verde. Y pues eso por contradicción, así como le hicimos, ¿no? ¿Dudas? Todo claro, profesor. ¿Sí o lo repito? Bien, todo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces volvemos a usar grafos y esta cosa que llamamos teorema de la amistad, que ahí está metido también el principio de casillas indirectamente, y concluimos este problema, ¿no? Este está más complicado, un poquito más complicado. A lo mejor ya no nos da tiempo de resolverlo, pero si no se los dejo de tarea. Usualmente en las olimpiadas, bueno, sí, aparecen problemas de teoría de grafos y esas cosas, pero la teoría de grafos pues se usa mucho para resolver problemas que tienen que ver con competencias, con torneos, con torneos en general, o sea, todo lo que involucre diseñar torneos, competencias, partidas de juegos, todo eso, se puede, un enfoque tal vez es usar teoría de grafos. Entonces, por ejemplo, este problema dice lo siguiente: quieren diseñar una competencia entre 7 jugadores de tal manera que de cualquier colección de 3 de ellos, al menos 2 de esos equipos o de esos jugadores compitan entre sí. Entonces, ¿cuál es el mínimo número de juegos que debe de tener una competencia para que se logre esa condición? O sea, ¿cuántos juegos? Si tengo 7 jugadores, ¿cuántos juegos debe de tener mi competencia para que se cumpla que de cualquier colección de 3 jugadores que yo agarre, al menos 2 de ellos ya compitieron o compitan entre sí? Es un problema un poquito complicado. A lo mejor no nos va a salir en el momento, ¿no? Les voy a hacer pues un bosquejo rápido de la solución, ¿vale? Y y si quedan dudas, pues ya lo checamos, ¿vale? No los voy a dejar que lo piensen, más bien quiero que vean como que las estrategias que se usan, ¿no? Entonces, igual, vamos a formar una gráfica. Los vértices van a ser los jugadores. Entonces voy a tener una gráfica con 7 vértices, ¿no? Y voy a poner una arista entre 2 vértices y esos jugadores ya... si hubo un juego entre esos jugadores, ¿no? ¿Vale? Si hubo un juego entre 2 jugadores, pongo una arista. Y así formo mi gráfica. Entonces, vean. Esta gráfica que está aquí encerrada en azul satisface la condición que queremos. Ustedes agarran cualesquiera 3. Por ejemplo, este puntito del triángulo, este otro vértice del triángulo y otro de acá, el que sea. Y en ese conjunto de 3 hubo un juego, hay 2 jugadores en los que hubo un juego, ¿no? Que es estos de acá. Si agarran 3 de aquí, cualesquiera 3 del cuadradito rojo que está a la derecha, pues pueden garantizar que en cualquiera de esos, en cualquier conjunto de 3, hay 2 jugadores que jugaron, ¿no? Que tuvieron un juego. Por ejemplo, agarran este y agarran este, pues bueno, esto lo que me está diciendo es que estos 2 jugaron, estos 2 jugaron y estos 2 jugaron. Si agarran estos 3 del triángulo, pues hubo un juego entre 2 de ellos, por ejemplo este con este, o este con este, o este con este.
Y así, ¿no? O sea, esta gráfica cumple lo que nos pide el problema. Que en cualquier colección de 3 jugadores, 2 de ellos compitieron entre sí. ¿Va? Y esta gráfica, pues tiene 9 aristas. 1, 2, 3. Y acá hay 6 aristas. Entonces, pues tiene 9 aristas. Eso significa que pues la competencia que se diseñó para estos 7 jugadores mediante esta gráfica, pues tuvo 9 juegos. Aquí, por cierto, en este cuadrado, esto que está aquí en el centro no se cuenta, ¿eh? Eso no es un vértice, eso es nada más como que le llaman un accidente del dibujo. ¿Sale? En realidad no hay un vértice, aquí como que no se están cortando, ¿no? Pasa esta para acá y esta para acá. En realidad no se cuenta como vértice. Entonces, la competencia que me da esta gráfica, pues tiene 9 juegos y cumple con todas las condiciones que pide el problema. Cualquier colección de 3 jugadores, en cualquier colección de 3 jugadores, 2 de ellos compiten entre sí. ¿Vale? Entonces la pregunta ¿es posible tener una competencia con menos juegos? O sea, con menos juegos me refiero a con 8 juegos, 7 juegos, 6 juegos, 5 juegos, etc. Y lo que se prueba es, o lo que se va a demostrar es que no. Que 9 es como que el mínimo, o la mínima cantidad de juegos que se necesitan. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues por casitos. A ver, lo primero que vamos a hacer es notar que si un vértice X no está conectado con ninguno de los vértices de la lista, de esta lista X1, XR, entonces todos los vértices X1, XR están unidos entre sí. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si yo tuviera una gráfica con las condiciones que nos piden y yo agarro este conjuntito X1, X2 y X, como yo sé que el X no está conectado con el X1 y el X no está conectado con el X2, pero como se debe de cumplir la condición de que hay 2 jugadores que tuvieron un juego, y como el X pues no jugó con X1 y no jugó con X2, pues entonces los que debieron de haber jugado son X1 con X2. Si agarro el conjuntito X2, X3 y X, como X no jugó con X2 y X no jugó con X3, pues entonces forzosamente los que debieron de haber jugado son X2 con X3. ¿Vale? Y no nada más así como está aquí. Por ejemplo, aquí no la estoy dibujando, pero también hay una arista entre X1 y X3. Si yo agarro el conjuntito X, X1 y X3, como X no jugó con X1 y X no jugó con X3, pues entonces X1 y X3 debieron de haber jugado, porque necesito que haya 2 jugadores que sí jugaron entre ellos, ¿no? Entonces aquí me están faltando aristas, pero ya no las dibujé porque no, pues iba a quedar todo muy rayado, pero sí quiero que lo tengan en cuenta, que aquí pues faltan aristas, ¿no? La que conecte X1 con X3, X1 con X4 y así. Y lo mismo X2 con X4, X2 con X5, etcétera, ¿no? Entonces todos estos vértices, si X no está conectado con ninguno de los vértices X1 hasta XR, pues todos los vértices X1 hasta XR están conectados todos contra todos. ¿Sale? Hay aristas ahí que conectan a todos contra todos. Entonces, bueno, pues voy a tomar G, una gráfica con las condiciones que se piden, y voy a tomar a X un vértice que tenga orden mínimo. ¿Sale? O sea, de entre todos los vértices, como nada más son 7 vértices en mi gráfica, yo puedo elegir uno donde la cantidad de aristas que lleguen a ese vértice sea mínima. Y eso me va a ayudar después para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, el primer caso es que si hay 6 vértices que no están conectados con X, pues uno puede probar que en esa gráfica hay 15 aristas usando combinatoria. Y como el 15 es mayor que 9, pues esa gráfica pues tiene más aristas que la que encontramos hace un momento, que tenía 9. Y así analizan. Luego, cuando hay 5 vértices que no están conectados con X, pues prueban que en esa gráfica hay al menos 10 aristas. Entonces, una gráfica así, donde hay 5 vértices que no están conectados con X,
pues tiene más aristas que la gráfica que ya encontramos. Y van checando casito por casito. El caso 3, 4 vértices que no están conectados con X. Ahí demuestran que hay al menos 9 aristas en una gráfica de ese estilo, ¿vale? Y finalmente el último caso, cuando hay 3 o menos vértices, demuestran que una gráfica con ese que satisface ese caso, pues, y las propiedades que queremos, pues tiene al menos 10 aristas. Entonces, como ya esos son todos los casos, y ya tenemos una gráfica que sí cumple lo que queremos con 9 aristas y todas las otras tienen más, al menos 9, pues hemos demostrado que el mínimo de juegos en una competencia como la que queremos, pues es 9, ¿sale? Entonces se necesitan jugar 9 juegos para garantizar que en cualquier colección de 3 jugadores hay 2 que jugaron entre sí, ¿va? Sé que lo dije un poco rápido, pero ya era el último problema. Quería que vieran que se puede usar para diseñar competencias, y que a veces los problemas no son tan directos, ¿no? Hay que ir analizando ahí casito por casito, echándole coco de por un lado, por otro, ir excluyendo cosas, ¿no? Si no hay preguntas, pues yo les agradezco, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta?